Bien, aquí lo dejamos el otro día, donde vimos el catálogo, un poco de instrucciones que tiene este lenguaje de programación. Luego veremos cómo se usa y cómo no se usa. Y lo que yo quería mostraros hoy es uno de los programas que se utilizan para controlar este robot. El que nosotros vamos a utilizar. Hay varios, pero vamos, el que nosotros vamos a utilizar va a ser el CosiProg. ¿De acuerdo? Se llama así el programa, CosiProg. Lo tenéis en Mega, lo podéis cargar para instalarlo. ¿Cómo se instala ese programa? Bueno, primero el programa hay que instalarlo en la máquina virtual. Porque es un programa que corre con 32 bits. Entonces tiene que ser en la máquina virtual. En la máquina virtual se instala, es relativamente sencillo instalarlo, tiene un programa de instalación, ¿vale? Que os lo voy a mostrar cuál es. Yo lo tengo aquí en el disco este. Es una carpeta que se llama CosiProg y que tiene disco 0, disco 1 y disco de actualización. Tiene aquí un comando, un programa setup, que es el que lo instala. Vale. Este. Instálalo como administrador, básicamente. ¿Vale? Pero bueno, se instala. Continúe, exit, ¿vale? Todo continúe, hasta que se instale. Yo lo voy a dar porque ya lo tengo instalado, ¿vale? Entonces, para luego poder funcionar con él, hay que ir al programa o a la carpeta, mejor dicho, disco actualización. Al que sería esta carpeta. Esta de aquí. Y hacer lo que dice el léame. Justamente hacer lo que dice el léame. Aquí hay una serie de archivos, ¿vale? Pero aquí el léame te dice las cosas que hay que hacer. Copiar el fichero cprog.exe en el disquete, del disquete en el directorio donde está instalado el CosiMid, el programa, no es CosiMid, es CosiProg, el disco duro. ¿Vale? El archivo cprog.exe está aquí también. ¿Vale? Sería este. ¿Vale? En fin, es leer un poco lo que viene aquí. Ejecutar ese programa y entonces abrirá una ventana en MS2, es decir, una ventana de texto de terminal, y comenzará a descubrir estos 4 ficheros. Hay que contestar siempre yes, 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 y, y ya está, y con eso sería suficiente. Entonces, en la instalación aparece un ejecutable que es este, CosiProg. Que lo tenemos, yo lo tengo aquí en el escritorio. Y con CosiProg ejecutamos el programa. Bueno, yo lo tengo ya aquí ejecutado. Este es el entorno que se abre. Se abre un fichero de texto donde se hace el programa, donde se mete el programa. Ahora lo vamos a ir viendo con las diapositivas. Y aparece una serie de menús que vamos a ir viendo ahora. Esta siguiente diapositiva. Este es el entorno una vez que lo tenemos instalado. Aparecen estos símbolos, esos menús y eso. En fin, va a ser muy facilito de usar. Esto para abrir ficheros, salvar ficheros, compilarlo, cuando ya lo tenemos hecho y queremos alguna modificación para compilarlo sencillamente. Para cargar al robot, el fichero que hayamos creado, para cuando lo queramos cargar al robot, lo conectamos a través del USB y lo conectamos al robot. Y luego, Teaching es un modo de aprendizaje parecido a Teaching Box, que sí lo vamos a usar ahora, dentro de un rato, para coger posiciones. Y nosotros, para coger posiciones, y tenerlas en el ordenador, no en la caja de aprendizaje, como hemos hecho con la Pilates 1, lo haremos con esto, con el Teaching de aquí, ya lo veremos después. Pero estas son las opciones, básicamente, las que más vamos a usar. Un programa en COSI. Ficheros con nombre en MS2, solamente tienen 8 caracteres. Es un sistema antiguo y solo tiene 8 caracteres el nombre. Un fichero que tiene una extensión .pos, que es donde van a estar grabadas las posiciones. Y otro fichero que tiene la extensión MRL, que es un fichero de texto, que se puede hacer con este programa, se puede hacer también con el blog de notas, donde están las instrucciones. ¿Vale? A diferencia de este otro robot de ABB, en el cual
las posiciones y el programa están en el mismo fichero, ¿no? Las posiciones forman parte del interface, la parte de declaración. Aquí no, aquí son dos ficheros. Fichero posición.post y fichero MRL. De manera que cuando vayamos a hacer un programa, tenemos que tener esos dos ficheros. Cargar los dos en el controlador del robot y luego ejecutar el programa. ¿Vale? Eso partimos de esa base. Aquí tenemos una muestra de cómo, la forma que tienen los dos ficheros. Fijaros bien, el fichero .post, aquí, bueno, prueba, es una especie de tabla donde están las coordenadas de X y Z y luego las coordenadas de giro de la muñeca, de orientación, pitch y roll. Nosotros las posiciones no las vamos a tener que meter con los números, normalmente, sino simplemente vamos a llevar el robot a una posición y vamos a salvar esa posición. Y automáticamente se pone esa posición, las coordenadas de esa posición ahí, y ya está. Eso sí, nosotros tenemos que dar un número a esa posición, o mejor dicho, el robot va dando números, el 1, el 2, el 3, el 4, a medida que vamos grabando las posiciones. Luego, si queremos, las podemos cambiar, el número. Incluso puede cambiar también las coordenadas, si se quiere. Pero, básicamente, el fichero de posiciones es este de aquí, y es una tabla. Primera columna, el número de la posición. Segunda, X y Z. Las tres siguientes columnas son las coordenadas. Y luego, pitch y roll son el giro de la muñeca. De arriba hacia abajo y el giro en este sentido. ¿De acuerdo? Nosotros, nuestros programas, incluso podemos poner, si queremos aquí, un comentario indicando la posición de aproximación a cinta, posición de etapa, para tener una cierta referencia. ¿Vale? Y luego, el fichero MRL, ese que tenéis aquí a la izquierda, tiene ese formato. Fijaros, es una serie de números, cada instrucción tiene que tener un número. Es aconsejable numerar las instrucciones de 10 en 10, por si hay que meter alguna entremedia después para la hora de poner el programa. Pues si numeramos de 1, 2, 3, 4, 5 y a lo mejor se nos ha olvidado una cachelama, tengo que meter aquí una entremedia, pues entonces tengo que renumerar todas las demás. Si no, si dejo hueco, por ejemplo, si tuviera que meter yo una instrucción aquí, entre la 20 y la 30 porque me he equivocado, pues puedo poner una 25. ¿Vale? Entonces, este lenguaje de programación va con instrucciones numeradas. Son como etiquetas los números, básicamente. Lo que pasa es que en este caso los números tienen que ser correlativos. No puedo poner 10, 20 y luego poner 15, porque si no me va a dar un error. Siempre tienen que ser crecientes. Los programas empezarán por una instrucción, normalmente la instrucción NT que es llevar el robot a la posición de origen, y siempre termina por la instrucción que es ED, lo tenéis ahí, ¿vale? ED. Concretamente, bueno, pues este robot está haciendo una serie de movimientos repetitivos pone la velocidad al máximo, porque la velocidad SP, ese comando de velocidad, lo pone a 9, se mueve a la posición 1, a la posición 2, luego pone una velocidad más baja, la 2, se mueve a la posición 1, luego pone una velocidad un poquito más baja, se mueve a la posición 3, y luego vuelve otra vez a la 10. Y está constantemente haciendo este giro de aquí. Nunca termina este programa, tal y como está ejecutado, ¿vale? Sin embargo, aunque nunca termine este programa, aunque esta instrucción nunca se va a ejecutar, siempre hay que ponerla. ED. ¿De acuerdo? Porque es posible que debajo de esta instrucción haya subrutinas y entonces el programa tiene que identificar dónde termina el programa y dónde empiezan las subrutinas. Bien, pues eso es el formato que tienen los programas con este robot. Cuando hagamos un programa, tenemos que tener un fichero de programa y otro fichero de posiciones. Transferir los dos con el comando load, este botón que veis aquí. ¿Vale? Y una vez que están transferidos los dos, es ejecutarlo. Ejecutarlo está, ya lo veremos en los menús, está en online, ejecute, aquí aparece. Vamos a ver aquí. Ejecute programa. De todas formas, cuando cargas los dos programas, te da la opción de decir, ¿quieres ejecutar ahora? Sí, pues ejecuto, ya está. También se puede hacer así. Continuamos. El proceso para crear un fichero de posiciones es el siguiente. Vamos al archivo, ¿sabes cómo pone aquí? File, nuevo, y vamos a Mitsubishi List RMV1.
perdón, Mitsubishi Position RVM1, ¿vale? Te das cuenta que lo que está, la palabra clave aquí es Position. Entonces, cuando yo doy ahí, se abre un fichero de posiciones. Voy a hacerlo. File, New. Vale. Position de RVM1, porque es este robot. Te das cuenta que hay otros tipos de robots con este programa, pero sería este robot. Y se abre este fichero. Entonces ya tengo abierto un fichero supuestamente de programa que se abre siempre que abro yo el PosiProg y he creado un fichero de posiciones. Y a partir de aquí podemos ir introduciendo las distintas posiciones con su número correspondiente y las coordenadas. El proceso en realidad es más sencillo utilizando la teaching que tiene el programa. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, bueno, con esa teaching podemos guiarlo, podemos guiar el robot y llevarlo a la posición que queramos y luego salvarla. Esto es lo que vamos a utilizar ahora, lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo se hace esto? Entonces me voy ya directamente, porque luego ya el siguiente es el programa que lo veremos en otro momento. Voy a ver, me voy al programa para hacerlo. Antes de nada, vemos la forma de conectar. Aquí vamos a ver cómo, pero tengo que saber que está conectado y bien conectado al robot. Pues antes de esto, voy a enseñaros cómo conectar correctamente el ordenador al robot. Se hace a través de este puerto paralelo, que luego tiene un cable de conversión, estos azules, de USB a puerto serie, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, va a un puerto paralelo, pero luego hay de paralelo a serie y luego de serie COM a USB. Y lo enchufo aquí. Para eso tengo que tener grabado o cargado el driver de este cable. Que se descarga fácilmente de internet y configurarlo. ¿Cómo que sé yo que si está configurado? Pues yendo a panel de control, a sistema, a dar sistema se me abre propiedades del sistema, voy a hardware y doy a administrador de dispositivos. Al dar a administrador de dispositivos se me abre esta ventanita de aquí, que es el de administrador de dispositivos. Y entonces, en la parte COM, los puertos COM LPT, lo abro y si aparece esto, Prolific USB to Serial COM Port, me dice que está conectado en el COM 4, en este caso, está bien. ¿Vale? Debo de que tiene que estar conectado en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4, porque el robot ese solamente conoce eso, no conoce otros puertos. El 5, el 6, el 7, etcétera, no los conoce. ¿Vale? Entonces, bueno, si quiero cambiarlo esto, hago doble clic y aquí en configuración de puerto, pues aquí lo cambio en opciones avanzadas. ¿De acuerdo? Yo lo voy a dejar así porque está bien así. Pero sería más o menos esto. Lo dejo tal como está. Simplemente saber que está conectado en el COM 4, este cable. Porque ahora en el otro extremo de la comunicación, esto es mi PC. Y ahora el robot, para saber dónde está, pues vamos a online, vamos a setting y compruebo que aquí está en el 4. Y si no, lo pongo en el 4. ¿Vale? Para saber si está bien conectado, hago aquí un test. Y si aparece ese mensaje, es que está bien conectado. Debo deciros que el cable algunas veces falla, entonces por la parte de atrás hay que más o menos volver a moverlo un poquillo, porque a lo mejor te sale error y no ha conectado bien. Para conectar tiene que estar la teaching box del exterior en off, si no, no conecta tampoco. En off. Y entonces tiene que salir ese mensaje que veis ahí. Está bien conectado. Una vez que esté bien conectado, bueno, pues ya está. Yo doy OK, yo ya sé que está conectado. ¿Vale? Para poder mover el robot, empezar a mover el robot de alguna manera, hay que llevarle a origen mecánico. Digo, ¿y cómo le llevo yo aquí a origen mecánico si, por ejemplo, no lo está? Porque lo he encendido y el robot este tiene la inconveniente ese, que siempre tiene que ir a origen mecánico para a partir de ahí tomar toda la referencia. Bueno, pues hay una forma de hacerlo que es desde online en terminal mode, es decir, modo terminal,
mediante el cual yo le puedo mandar instrucciones de aquí al robot. La instrucción que le mandaría para llevarlo al origen mecánico es NT, que es lo que he hecho antes, que habéis visto que el robot se ha movido. Doy ejecutar o transferir y bueno, cuando esto se deje de estar en color gris, ahora ya como está en el sitio, pues ya está, ¿no? Si no se hubiera movido. Ya se ha transferido, ya está en origen mecánico. Cierro. Y ahora sí, abro la teaching. Me voy a ponerla aquí para que veáis cómo se hace todo. Y ahora aquí, tengo que fijaros bien, aparecen aquí las coordenadas X y Z, pitch y roll. Pero lo que me importa a mí es lo que viene a continuación. Mira, tenemos aquí, podemos mover por coordenadas X y Z. Podemos mover por eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, eje 5. Podemos mover en orientación de la herramienta. Podemos aquí poner el paso de salto para moverlo en 10, más fino o más grueso, ¿vale? Ahí está puesto en 10. Bueno, pues el ancho del paso, pues puedo ponerle yo a más o menos. A 15 o menos, que sea más fino, ¿vale? Dejamos en 10. Y la velocidad, que bueno, vamos a dejar en 8. Simplemente la velocidad de movimiento. Y la aceleración en low, ahí lo dejamos. Para abrir y cerrar pinzas esta, close y grip. Y para abrir. Pero bueno, voy a mover por ejes. Lo elijo el eje y es avanzar o retornar. ¿Eh? Le doy a return. Y estoy moviendo ese eje, ¿lo veis? Ya lo he movido demasiado, pero bueno. Ahora darle para atrás. Mira, ves que está en gris porque se está moviendo todavía, porque está dando un montón de vida. Cuando deje de moverse, a lo mejor le lleva hasta otro extremo. Solamente le has dado un clic, le has llevado completamente. No, yo he estado dando aquí, taca, 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 taca. No, mira, ese es un clic. Porque tengo un salto de 10, si quiero poner más alto, ¿veis? El salto es mayor. ¿Vale? Si quiero poner más fino, pues más fino. ¿Vale? En fin, voy a dejar en 10. ¿Quiero mover otro eje? Pues muevo otro eje. Ahora muevo otro eje. Ahora muevo otro eje. ¿Vale? En fin, pues muevo el robot de esta forma. Que a partir de ahí quiero moverlo en X y Z. Pues lo muevo en X y Z. X es así. ¿Vale? Positivo para allá, negativo para allá. O sea, si yo voy... Negativos para allá. Positivos para adelante. El I, positivos para allá y negativos para allá. Avance y negativo. ¿Vale? Y el Z, que positivos para arriba y negativos para abajo. ¿Vale? En fin, es igual que como casi todos habéis hecho la práctica 3, me falta uno o dos nada más, pero bueno, es igual que con la práctica 3, la magia, hacerlo aquí. ¿Vale? Y una vez que lleguemos a la posición que queremos, ¿qué es lo que hay que hacer? Insertar. ¿Vale? Cuando yo dice insertar, fijaros lo que ha pasado aquí. Se ha creado la posición 1. Que quiero la posición, otra posición.
es ir viendo, daros cuenta cómo sube para arriba. Pero quiero mover X y Z, bueno, pues por ejemplo ahora muevo por Z, ¿vale? En fin, voy grabando, que quiero esa posición, bueno, pues esa posición doy insertar y se graba la posición, en posición 2. ¿Vale? ¿Lo estáis viendo todos? ¿Eh? Es más grande ese ejercicio y lo vais a coger rápido. Entonces, cuando queráis hacerlo, os vais a poner ahí con vuestro portátil, conectáis al robot y aquí cogéis las posiciones, las que tenéis que coger para hacer el programa que sea. ¿Conforme? Este sería el fichero de posiciones, por ejemplo, este de aquí. Y así es como se cogen las posiciones. ¿Alguna duda? ¿Dice alguna duda? Ya lo sabéis, alto y claro. Bien. Entonces hemos visto cómo se conecta el robot, cómo se crean las posiciones. Seguimos. Una vez que tengamos el fichero de posiciones, pues tenemos que hacer nuestro programa. Y nuestro programa lo hacemos en un fichero MRL, y es un listado de instrucciones tal y como hemos visto en la diapositiva anterior. Para crear ese fichero hay que proceder como se indica en esta diapositiva, es decir, nuevo, y ahora en lugar de Mitsubishi Position, Mitsubishi Program. Y se abre un fichero como este. Y se abre una hoja en blanco. Realmente cuando creamos uno de fichero de estos, aunque tenga la descripción MRL, lo podemos abrir con el bloc de notas y es idéntico. Tal cual. ¿Vale? Y entonces cada línea tiene que tener una numeración, que sería etiqueta, será progresiva, aunque no tiene por qué ser consecutiva necesariamente. ¿Vale? Los números pueden ir de 10 en 10, como os he dicho antes. Y en cada línea podemos poner un comentario. De hecho, voy a pediros en vuestros programas que estén todos los programas comentados, con comentarios. No hace falta a lo mejor comentar todas las instrucciones, pero sí instrucciones puntuales, concretas, donde se dice, bueno, aquí vienen los movimientos de cogida de pieza. A partir de aquí vienen los movimientos de soltar pieza en palé, o cosas así, ¿no? Comentarios de ese tipo. Y si los comentarios son así, como parte de esta diapositiva. Se ponen comentarios por línea. También se puede poner comentarios sin línea, es decir, línea en blanco y ponemos, pero siempre un comentario va precedido del carácter asterisco, de esa forma. ¿Vale? Ahí, bueno, son comentarios en inglés, pero bueno, en este caso son comentarios. El programa interpreta que lo que viene detrás del asterisco no es una instrucción y por tanto no da ningún error en ese sentido. Tiene la forma de comentar los programas. También, efectivamente, os voy a pedir que comentéis los programas. Una vez que está terminado el programa, podemos salvarlo y después compilarlo con la opción Compile. File Compile, que es la que viene en este de aquí, ¿vale? Aquí, file y compilar. ¿Vale? Y por último, hay que transferir el programa al robot. Hay que decir que si hemos terminado el programa y lo transferimos, le damos transferir sin compilar, el programa lo va a compilar de todas formas. Primero compila y luego te lo transfiere. Lo que pasa es que si lo compila y tiene algún error, te dice, hay un error. Normalmente los errores que cantan aquí son los errores de sintaxis, nada más. ¿Vale? Una instrucción mal hecha, un orden de instrucciones que está alterado. Primero viene la 15 y luego la 10, por ejemplo. Ese tipo de errores es lo que te salta cuando compilas. Te dice el error, más o menos ese tipo de error, y en la línea en la que está el error. No en el número de línea que tú has puesto, ojo, sino en la línea que está desde arriba, contando la línea 1, 2. Tienes que ir bajando con el cursor y contar las líneas. Cuando creas un fichero de posiciones, las líneas me vale que te las pone por aquí. Las
pone en algún sitio, aquí. Línea 1, columna 5, está el cursor. Si yo lo doy, ves, se pone a la línea 2, columna 1. Que dice la línea en la que se encuentra el error. Y la línea la tenéis aquí, abajo a la izquierda. Una vez que esté transferido el programa con la opción Load, que ya os he dicho antes que es el botón este de aquí, o bien lo que te dije aquí, Online Load, ¿vale? Online Load File. Una vez que está transferido, pues solamente queda ejecutar el programa. Cuando nosotros hacemos load, hay que hacer primero load del fichero de posiciones y luego load del programa. Cada vez que hacemos carga de un fichero, te hace una pregunta. ¿Quieres ejecutarlo? Si hemos pasado solo las posiciones, no queremos ejecutarlo todavía. Si hemos pasado el programa, podemos ejecutarlo. Si me dice ejecutarlo, lo ejecutamos. ¿Vale? Si hemos pasado el programa. O bien no ejecutarlo y luego dar la opción online ejecute programa, me da igual. ¿Vale? Pero me da la opción de ejecutarlo una vez que lo hemos transferido. Bueno, esas son las operaciones básicas que hay que hacer para crear un programa. Ya os he dicho, crear el fichero de posiciones de la forma que habéis visto, crear el programa de las múltiples formas que vamos a ir viendo cómo se hace el programa, porque el mogollón está ahora en el programa, cómo se hace y tal, y qué tipo de programa, en fin, las instrucciones que hay, cómo hacer los bucles y cómo hacer los diagramas de flujo y todo lo demás. Eso es lo complicado. Pero vamos, se hace el programa y luego una vez que tenemos el fichero de posiciones, el fichero de programa, se carga el fichero de posiciones, se carga primero el fichero de programa y se ejecuta. Entonces se enciende ahí en el controlador el pilotito verde, que es que está ejecutando el programa. Mientras que está ejecutando el programa, está encendido el pilotito verde. Si se cambia el pilotito verde al pilotito rojo, es que hay algún problema de interpretación del programa, o le hemos mandado alguna instrucción que no existe, o si nos ha salido de índice alguna cosa. Una subrutina que no existe, o que no retorna, en fin, cosas así. Pero mientras que está el piloto verde encendido, es que se está ejecutando el programa. Entonces, bueno, es un lenguaje muy, muy de bajo nivel. Vamos a ver que va a ser difícil programar en este lenguaje, porque cuanto más bajo es el nivel del programa, más difícil es el programa, más difícil es programar en ese lenguaje, porque es más cerca hasta de la máquina. ¿Vale? No incorpora comandos avanzados como while, como bucles, como if then, ni siquiera se pueden hacer operaciones matemáticas, ni siquiera una suma. Si yo quiero hacer una suma, tengo que incrementar. Por eso las variables se llaman contadores. Pero va a ser complicado. Luego, también las operaciones están sujetas a lo que sería el registro interno de comparación o el acumulador. Cuando yo quiero mirar una variable, tengo que cargarla previamente a ese registro interno y luego mirar la variable. Y vamos a ver que tiene determinados condicionantes que un lenguaje de alto nivel no los tiene. ¿Vale? Incorpora, ya digo, contadores que son realmente variables a los que solamente se les puede asignar un valor o incrementarlos en uno o decrementarlos en uno. No se puede hacer otra cosa con ellos. Y leerlos también, claro. Entonces, nuestros programas siempre, normalmente, van a empezar con una instrucción NT, necesariamente, porque defendemos y entonces hay que empezar con una instrucción NT que los lleva al origen. Y a partir de ahí ya se cogen todas las posiciones. También es común hacer un ajuste de velocidad previa. Pues si acaso estaba puesto en una velocidad muy alta, muy baja, nosotros ponemos una velocidad previa. Por ejemplo, podemos poner nuestros programas para hacer pruebas, la SP, una velocidad 4 o 5, es de 1 hasta 9. ¿Vale? Si sabemos que el programa funciona más o menos bien, entonces ya le podemos poner 7, 8 o 9. En principio, ponemos una velocidad media de 5, por ejemplo. Y el programa tiene que terminar necesariamente en una instrucción ED, como hemos dicho antes, tal y como está aquí. Por ejemplo, tenemos un programa que empieza en la instrucción 10 y termina en la 990. La primera instrucción es fijar el origen. La segunda ponemos la velocidad en 7, luego un montón de programas, tal, y al final, ED, fin de programa. Esa es la estructura de un programa. Ejemplo de instrucciones de movimiento en un programa. Por ejemplo, imaginaos un programa que empieza a las 10 y termina a las 50. Veis que es un programa que está comentado, con un comentario en cada línea. NT, ejecuta la fijación al origen. SP7, fija la velocidad del 7 sobre 9. MO2,
MO es la instrucción de movimiento, ya lo vimos el otro día en el catálogo de instrucciones. La instrucción de movimiento más utilizada y más elemental que vamos a utilizar. MO2, que mueve a la posición 2. MC 5,15. MC es movimiento continuo. ¿Qué dice? Que se mueve desde la posición 2, pasa de la posición 2, va a la 5 y de la 5 pasa a la 15 por todas las posiciones que hayamos grabado intermedias. Si en el fichero de posiciones hay, como por ejemplo aquí, hay una posición 6, una posición 8 y una posición 10, se mueve a la posición 5 y luego va a la 15 pasando por la 6, la 8 y la 10. ¿Vale? Eso es lo que hace MC. Por tanto, MC5 lo que hace es moverse a la posición 5 y luego a la 15 pasando por todas las intermedias que haya entre la 5 y la 15. Pero esas tienen que estar guardadas previamente, ¿no? Esas tienen que estar guardadas en mi fichero de posiciones. ¿Vale? En mi fichero de posiciones, tal y como está ese programa, tiene la posición 2, la posición 5, la 6, la 8, la 10 y la 15. No tiene la 7 y la 9, porque si no pasaría también por ellas. ¿Vale? El movimiento continuo. Por lo tanto, por ejemplo, la práctica 3.1 que hicimos, pues se podría hacer con un programa así, como teníamos posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque le podríamos haber dicho MO1 y luego MC 2,6 y hubiera pasado por todas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí el cierre de la pinza no se guarda. Cuando grabamos una posición con la teaching, no se graba el cierre de la pinza. Hay que hacerle el programa. O bien con la instrucción GC o OC, ¿vale? O G, ¿no? Cerrar pinza, abrir pinza. O bien incluirla en la instrucción de movimiento. La instrucción de movimiento tiene la opción MO de poner un segundo parámetro. MO2 es muévete a la posición 2. Y yo si pongo coma C es cerrar pinza. Lo que hace es cerrar la pinza y se mueve. Primero cierra la pinza y luego se mueve a la posición 2. No se mueve a la posición 2 y luego cierra pinza. ¿Vale? Primero hace la operación de la pinza y luego se mueve. Si yo hubiera puesto MO2, O, entonces abre pinza y se mueve a la 2. MO2C cierra pinza y se mueve a la 2. O sea, primero hace la operación de pinza y luego se mueve. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en nuestro programa, claro. Porque si yo, por ejemplo, con la 3.1, la posición 2 es en la pieza, yo no puedo decir MO2C, porque si no cierra y no, ¿vale? Bueno, perdón, tengo que decir MO2C, porque cierra y luego se sube a la 2, ¿vale? ¿Vale? Si es que estamos en la, si es que ir a la 2, ¿vale? O sea, si es que la 2 es la de arriba. En nuestro caso, la 2 era la de aquí. Entonces, de la 1 a la 2. ¿Cierra? No. En nuestra práctica de 3.1 hubiera sido, estamos en la 1, MO2 y luego MO3C. Que recordad que la 3 era aquí arriba. Entonces, MO3C quiere decir que cierra en la 2 y la sube la pieza. O sea, que eso lo tenemos que tener en cuenta. Primero hace la operación de pinza y luego el movimiento, en ese caso. En el programa de abajo es el mismo, pero con un bucle infinito, es decir, porque yo, después de la MC515, pongo un GT a la 30. Entonces se está moviendo constantemente. ¿Veis? Entonces se mueve, en este caso no es la 2, sino la 10. Bueno, pues la 10. Entonces, se mueve la 10 y luego de la 5 a la 15. Luego otra vez a la 10, 5, 15. Otra vez a la 10, 5, 15. Está constantemente así, sin terminar. Daros cuenta, cuando el programa yo sé que no va a terminar nunca, yo sé que nunca se va a ejecutar la instrucción 60, debo de poner una instrucción ED en alguna parte del programa. Aunque sé que no se va a ejecutar nunca ahí. Bueno, y con esto termino con la estructura de un programa general, donde hay un programa y sus rutinas. Entonces, fijaros bien qué estructura tiene. Empieza en la 10 y termina en la 990, con distintas cosas. Entre esas cosas, tiene dos llamadas, perdón, tiene una llamada a la subrutina 1000, que empieza justamente después de ED, ¿lo veis? 1000 está después de ED. Entonces digo, GS1000. Entonces se va a la 1000 y ejecuta hasta que se encuentra un RT.
Cuando se ejecuta un R3, vuelve otra vez a la instrucción siguiente a la que le habíamos llamado, a la siguiente a la 500. ¿Vale? Daos cuenta que hay otra subrutina después, la 1100, y aquí no hay ninguna llamada. Se supone que entre medias habrá alguna otra llamada a la subrutina GS 1100. Saltaríamos a la 1100, se ejecuta la subrutina y retorna. Siempre, las subrutinas están fuera del programa, por debajo del programa. Sin embargo, la GT, que es un salto absoluto, GoTo, siempre saltamos adentro del programa. Si utilizamos con la instrucción de salto GT, tenemos que saltar a una instrucción que esté dentro del programa, desde la primera hasta ED. Si utilizamos GS, tiene que ser un salto a una instrucción posterior a ED. Pues entonces esto lo dejamos aquí. Voy a llevar el robot a la posición de origen mecánico. Daros cuenta, ahora cómo va. Va solito al origen mecánico con NT. Y bien, aquí dejamos la clase teórica por hoy.